la plata siempre que tiene Carter, siempre nos humilló. Inclusive Carter me ofreció en una oportunidad, quería venir acá, en casa. Y claro que no lo acepté. Me ofrecieron plata, no ofreció la cantidad, pero me ofreció plata. Igual que, ¿cómo se llama el comandante de cuando eso? Crípulo Sotelo. Sotelo, Crípulo Sotelo también. Él es de acá de... Sí, él tiene una estancia acá cerca. En Acay creo que está, ¿verdad? No, acá cerquita Ah, está. A 2 kilómetros de acá. está cerquita, muy cerquita. Sí, cerquita, acá está. Él me había, en 2 oportunidades, quiere hablar conmigo. Quiso hablar. No le acepté tampoco. Porque imagínense, vender a mi hijo, jamás. Sin vueltas, sin miramientos, las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro, la verdad se busca, duela a quien le duela. ¿Quién dio la orden? Esa es la pregunta que se hace don Fidelino Quintana, el papá de Rodrigo Quintana desde hace 6 años. Rodrigo fue asesinado en la madrugada del 1 de abril de 2017 por efectivos de la policía que en aquel momento respondían al gobierno de Horacio Cartes. Oriundo de La Colmena, Rodrigo partió hasta Asunción en la tarde del 31 de marzo de 2017 para unirse a las manifestaciones en contra del intento de enmienda inconstitucional llevado a cabo por el gobierno de Horacio Cartes, acompañado por el sector liderado por el senador Blas Llano y por el Frente Guazú, el sector de izquierda. Poco después de haber llegado a la capital, unas horas más tarde en realidad, Rodrigo se encontraba dentro del predio del Partido Liberal Radical Auténtico, el partido más importante de la oposición en Paraguay, cuando efectivos de la policía, sin mediar palabra alguna, atropellaron la sede partidaria y abrieron fuego contra las varias personas que se encontraban en el lugar. Rodrigo recibió un impacto de bala en la cabeza y quedó tirado en el suelo de la sede del partido al que se había afiliado apenas un par de años antes. Rodrigo fue la víctima fatal de la enmienda de sangre y fuego llevada a cabo por Horacio Cartes, Blas Llano y algún sector del Frente Guazú. A 6 años, su padre, don Fidelino, nos recibió en su casa en La Colmena, en la casa donde creció Rodrigo, y nos volvió a contar el minuto a minuto de cómo fue aquella jornada entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 2017. Recordó el momento exacto en el que le informaron que su hijo había sido asesinado y también las mentiras que se quisieron instalar desde el gobierno en la mañana siguiente del crimen perpetrado contra su hijo. Don Fidelino cuenta cómo representantes de Horacio Cartes dijeron que el entonces presidente, actualmente sancionado por el gobierno de Estados Unidos, intentaron acercarse a él y hasta le ofrecieron dinero para tratar de acallar a él y a su familia. Hoy, don Hino dice no tener miedo y que no va a parar hasta conseguir justicia para Rodrigo. Don Fidelino Quintana, el papá de Rodrigo Quintana, uno de los mártires de la democracia en esta edición de Sin Filtro. Don Hino, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos siempre en tu casa. Por favor, esta es la casa de todos ustedes. La casa de la gente a veces siempre tiene bienvenida. Esta es como si fuera su casa. Gracias, Nino. Ya van a ser 6 años del asesinato de Rodrigo, ya van a ser 6 años. Va a ser 6 años. Pasó volando. Para nosotros es como si fuera ayer todavía, ¿verdad? Y a 6 años sin justicia, sin nada. Absolutamente, sin nada. Eso te quería preguntar. ¿Ustedes sintieron un poco de justicia en algún momento en esto? ¿O que intentaron darle justicia a Rodrigo o no hubo siquiera? No hubo siquiera nada, absolutamente nada. Tanto de la fiscalía, jueza, tenemos la famosa Ana Mora que nos obstaculiza todo. Es ella la que estaba
Ahora, a partir de ahora, no sé cómo va a estar ahora que ella ya no tiene más ella el poder que tenía. Ahora tenemos mucha esperanza. Y sobre todo tenemos esperanza de que se le haga justicia a Rodrigo después del cambio del 30 de abril. Eso es lo que estamos esperando. ¿Y la figura del nuevo fiscal general, don Nino? ¿Le ves como algo positivo? ¿Crees que puede ayudar en algo? Yo creo que confío mucho en él, confío en esa persona, porque aparentemente es un señor bastante coherente con lo que dice. ¿Cómo están ustedes de salud, don Nino? Me imagino que eso les afectó mucho también, no solamente en lo emocional, ¿verdad? Sino también en la salud física. ¿Les afectó esto en estos 6 años? ¿Cómo se sienten ustedes? A mí me afectó mucho porque yo soy diabético. Ya hace 16 años que soy diabético. Y en ese aspecto sí, me afectó muchísimo, muchísimo. Aparte que yo anteriormente no tenía hipertensión. Ahora sí, ahora tengo. Todo eso me afectó mucho. Don Nino, vos sos nacido acá en La Colmena, Sí, nací acá en La Colmena. pero me contaste una vez que viajaste al exterior incluso un tiempo. ¿Estuviste viviendo Yo afuera? sí, yo viajé desde muy joven. Desde muy joven, empecé a los 18 años, ya empecé a viajar. No pude estudiar por culpa de la dictadura. Yo no pude seguir mi estudio. Hice hasta tercer curso y de ahí ya me tenía que afiliar al Partido Colorado para poder seguir mi estudio. Y no lo hice. No hice y viajé a Buenos Aires. Como en Buenos Aires había mis hermanos, esos ya estaban allá. Tuve que dejar mi estudio y viajé y fui a trabajar allá. Después volví y ya empecé con la política. Volví y ya me quedé acá. Pero siempre sí, viajaba por cuestiones de trabajo a la Argentina. Siempre viajaba. Y estos últimos años también viajé a España. Estuviste viviendo un tiempo en España también, me Sí, acuerdo. 2 años en España. Y cuando te fuiste a trabajar en España, ¿en qué trabajabas allá, don Nino? Yo toda la vida trabajé en construcciones. Y allá también, la misma cosa. Que en mi profesión otra vez fui a trabajar. Y Rodrigo era el último de tus hijos. Era el último de mi hijo. ¿Cuántos hijos tenés, don Nino, y cómo se llaman? Tengo 4. La mayor, Laura Aide. Después está Fidel. Y Gloria. Y Rodrigo. ¿Y a Rodrigo siempre le gustó la política o estaba empezando a gustarle Él la estaba empezando la política. Al principio, cuando era muy más joven, a él no le gustaba la política. Inclusive no se había afiliado. Él se afilió a los 20 años, se afilió al Partido Liberal. Y a partir de ahí él empezó a trabajar. Se candidató para presidente de Juventud, filial La Colmena, y ganó. Y a partir de ahí él ya no paró más. Él le arrastraban a los mayores y todo. Vamos, tenemos que hacer esto. Era muy inquieto. ¿Cuál era su sueño, don Nino? ¿Él quería seguir en la política? ¿Quería alguna vez, no sé, ser diputado? ¿Algo que te haya contado? Bueno, él quería candidatarse para intendente de La Colmena, porque tenía la inquietud, quería que La Colmena se adelantara más. La Colmena es una ciudad chico y no siempre están los colorados, siempre están en el poder. Y él quería candidatarse y ya nomás
Y yo le decía, no, todavía no, eres muy joven, estás empezando recién, le decía yo. Porque él se creía ganador, ¿sabe por qué? Porque tenía mucha amistad, juventud, liberales, colorados, eran todos amigos de él, todos. Y él me decía, no voy a necesitar mucha plata porque yo tengo demasiados amigos, me decía él. Y yo le dije, no, eres muy joven todavía, espera, tienes que trabajar primero. Y así. Esa semana el 31M, el 31 de marzo del 2017, don Nino, fue una semana muy cargada de hechos políticos en Asunción. ¿En qué momento Rodrigo dice que se quiere ir a Asunción o cuándo se va a Asunción él para sumarse a las manifestaciones? Él quería irse el día jueves, sí, el día jueves de esa semana, él ya quería irse. Y los muchachos, sus amistades acá, no quería irse con él. Él no quería irse todavía, vamos a esperar más, le decían. Y dice que el jueves a la noche le dijo al presidente del comité, le dijo, si usted no se va mañana conmigo, yo me voy solo, decía. Yo me voy a irme solo. Y él sí o sí, él se viene, él se iba, sí o sí. Inclusive a la mañana ya tenían todo previsto. Porque él estaba trabajando acá en un negocio. Y ese hombre, su jefe, digamos, viajaba a Asunción ese día, a viernes. Entonces él ya tenía previsto irse con él. Que fuera solo, no importa. Y justo en ese interín, eso de las 2 de la tarde, creo que sí, por ahí, le llamó Diego Garcete. Diego Garcete cuando eso era concejal acá. Y los viernes tenía sesión. Y él venía para la sesión. Y le llamó su señora a Diego y le dijo que lo que estaba ocurriendo en el Parlamento, ¿verdad? Entonces, él se iba otra vez. Iba a volver otra vez a Asunción. Y le llamó a Rodrigo. Y le dijo Rodrigo, no, yo quiero irme. Entonces vino Diego a llevarle. De hecho que él se iba a la tarde, pero como vino a llevarle Diego. Y se fue otro muchacho más con ellos. Y Rodrigo salió de su trabajo y vino acá para llevar sus cosas. Él vino, salió a las 4. A las 4 él vino acá. Ya estaba libre, ya cerró todo el negocio. El negocio estaba a cargo de él. Él atendía ahí, el negocio estaba a cargo de él. Y a las 4 vino. Y cuando eso yo no caminaba, tenía problemas en mis pies, tenía herida en mis pies. Hacía ya 3 meses que estaba sentado acá. Por tu diabetes. Por mi diabetes. Y vino llegando. Y yo tenía una radio chica así. Estaba escuchando Cardinal. Estaba escuchando Radio Cardinal en directo. Estaba escuchando todo lo que estaba pasando ahí en el Parlamento. Y llegó él y me dice, ¿por qué no ve la tele? Me dijo. Y le dije, estoy escuchando. No, ahora están transmitiendo en directo, me dijo.
Telefuturo. ¿Mm? Telefuturo. Telefuturo, sí, sí. Telefuturo tan Sí, sí. Era Oscar y Menchi, creo que eran los que estaban en vivo. Oscar y Menchi me dijo. Ah. Y cuando eso la televisión teníamos ahí en la cocina, allá arriba. Te voy a prenderme. Fue, prendió la tele, vino y me llevó. Pues yo caminaba poco, pues. Me llevó y me senté ahí. Me senté ahí, él agarró la ropa, entró en el baño, se bañó. Y en ese interín llegó Diego Garcete. Diego Garcete llegó. Llegó y salió. Cuando salió del baño, le dije a Rodrigo, en guaraní, le dije, de Picore José Mareina, le dije. No, papá, jata, ya tú ves. No, papá, jata. Y mañana tengo que trabajar. No, vamos a volver otra vez con el Lauro, Yutajina. Porque el jefe de él se iba también a Asunción y ya tenía todo previsto que volvía con él, que iba a volver con el señor. Y entonces, en base a eso, él tenía decidido irse, Sí o sí. don Nino. No había forma de atajarle. No había forma de atajarla. Y yo estaba solo. Y mi esposa, su mamá no estaba. Ella no estaba cuando eso. Ni siquiera ella se vestió. Con el short que salió del baño, con eso nomás ya se fueron. Short y la remerita, capo. Y así se fue. Y salió ahí. Se despidió de mí. Y se fueron. Se fueron a llevarle a otro muchacho más. De tres se fueron. Me acuerdo que me contaste que por el camino habló con su mamá. Sí, su mamá le llamó cuando estaba llegando ya a Asunción. Cuando estaba ahí en el frente de emergencia. En el hospital de emergencia estaba enfrente. Cuando le llamó. Y él se iba manejando. Él manejaba. Y le dijo a su mamá, después vamos a hablar porque estoy manejando y estamos llegando ya y... No, después yo te llamo, le dijo a su mamá. Pero ya no le llamamos. ¿Vos viste todo lo que pasó en Asunción en la tele con tu señora? Sí. ¿Hasta qué hora más o menos? Yo estuve viendo hasta las 12 de la noche. Sí, hasta las 12. Mi señora se fue a acostarse a las 11. Sí, más o menos a las 11 se fue a acostarse. Me quedé yo. Hasta las 12 me quedé. Y después me fui. Me acosté porque ya había terminado todo. Ya no había más nada. Y cuando me acosté me preguntó mi señora si cómo estaban las cosas. Y le dije, gracias a Dios se terminó todo, le dije. Gracias a Dios ya terminó todo por hoy, no hay más nada. Es más, había como esa sensación de que ya consiguieron lo de la enmienda y que ya iba a correr. Eso, ¿te acordabas, Nino? Sí, sí, Decía sí. eso, va a correr la enmienda y ya no hay más nada que hacer. Claro, claro. Sí, así mismo fue. Y vos te acostaste tranquilo pensando que ya había terminado todo. Claro. Yo me acosté tranquilo. Después la gente ya se habían dado cuenta, o sea, que ya sabían lo que había pasado, había sido, y nosotros justo que quedamos dormidos. Pasaban por acá la gente, los amigos de Rodrigo, ellos ya sabían, pero nadie quería llegar. Se habían enterado porque en redes sociales y en los medios comenzaban a... Claro. ¿Y nadie quería llegar. cómo se enteran ustedes, don Nino? Acá tengo un amigo que ya se había cerquita acá, un vecino mío, no nosotros, que se animó y vino. Y él fue el que... Él fue que no avisó. Así fue. Alguna vez me contaste, don Nino, tomándote tu tiempo, no te va a apurar, que ustedes pensaron que él había llegado ya.
Sí. Mi señora fue la que creyó que había llegado. Porque según mi señora dice que escuchó cuando se abrió el portón grande. Porque él siempre entraba ahí en el portón y este era su cuarto. Este era su cuarto. Y entraba ya por ahí nomás por su cuarto. No hacía falta abrirle ni nada. Él tenía lo ahí. Y escuchó que se abrió el portón, inclusive la puerta de acá. Entonces le dijo, preguntó, el señor que vino preguntó si Rodrigo, si sabíamos algo de Rodrigo. Y le dijo mi señora, para mí que Rodrigo ya llegó, le dije. Y entonces vino ella a revisar su cuarto. El cuarto estaba vacío, pero la luz estaba prendida. Es una cosa que nosotros no explicamos. Porque la luz estaba apagada ahí cuando nosotros acostamos. La luz estaba prendida. De ahí ustedes se van a Asunción, don Hino. Y en la mañana intentaban instalar muchas mentiras de cómo se murió Rodrigo. Claro que sí, sí. No, al principio salió de que le habían matado en la calle, algunos patoteros, y que de ahí los amigos nomás que le metieron ahí en el pasillo. Intentaron, porque había sido que la policía, ellos no sabían que había cámara ahí. Porque esa cámara se había instalado recién. No hacía mucho tiempo que se había instalado. Y ellos al principio no sabían que había ahí cámara. Y por eso querían inventar alguna forma de que le había matado de otra forma, ¿verdad? Yo recuerdo haberte escuchado y que me hayas contado también que incluso mientras ustedes estaban esperando en emergencia, que creo que era a Fidel, tu otro hijo, o alguno de los amigos de Rodrigo, que se le acercó un policía y le quiso decir como que había pasado otra cosa. ¿Vos te acordás qué fue lo que le dijo? Claro. Le dijo, era un policía de acá, de La Colmena. Era amigo de Fidel. Un policía de La Colmena. Y él fue el que le dijo a mi hijo, a Fidel, que no es la cosa como nosotros sabíamos. Como nos dijeron, ¿verdad? Fue él que dijo que le mataron allá afuera y que le arrastraron y le metieron ahí. Fue ese policía. Cuando salió en las últimas sanciones al expresidente Cartes, el relato de la embajada dice que él estuvo dispuesto a poner $1 millón de su dinero personal para que saliera la enmienda. Cuando se menciona lo de la enmienda, don Hino, y se habla de esa plata que él quería poner, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Pueden hablar de eso en la familia, digamos, de lo último que dijo la embajada al respecto de eso? La embajada de Estados Unidos. Y nos sentimos muy mal. Claro que sí, nos sentimos muy mal. Porque imagínense, la plata siempre que tiene Carter siempre nos humilló. Inclusive Carter me ofreció en una oportunidad, quería venir acá, en casa. Y claro que no lo acepté. Me ofrecieron plata, no ofreció la cantidad, pero me ofreció plata. Igual que, ¿cómo se llama el comandante de cuando eso? Crípulo Sotelo. Crípulo Sotelo también. Él es de acá de... Sí, él tiene una estancia acá cerca.
En Acabay creo que está, ¿verdad? No, acá cerquita Ah. está. A 2 kilómetros de acá. Ah, está cerquita, muy cerquita. Sí, acá. cerquita, acá está. Él me había, en 2 oportunidades, quiere hablar conmigo. Quiso hablar. No le acepté tampoco. Porque imagínense, vender a mi hijo, jamás. O sea, Nino, aparte de que le mataron a Rodrigo, quisieron instalar muchas mentiras. Otra vez, el entorno de Cartes o el propio Cartes quisieron ofrecerle dinero a ustedes. Así mismo fue. Sí, así fue. ¿Y qué querían a cambio de ese dinero? Digamos, que ustedes se callen o qué era lo que querían. No, la verdad que no sé por qué no hablé, solamente con el emisario hablé y nada más. ¿Cómo calificás el trabajo de la fiscalía en el caso, Nino? De pésimo. Tanto la fiscalía, la jueza, el juez, todo, pésimo. No hicieron nada, absolutamente no hicieron nada. Estuvieron a la orden de Carter. Lo que decía Carter, hacían ellos. En medio de esto, como si el dolor de la familia no fuera suficiente, Nino. A ustedes hasta ahora les apartaron de la causa. Ustedes siguen peleando porque les vuelvan a permitir pelear por la justicia a su hijo, ¿verdad? Porque les apartaron de la causa. Claro, hasta ahora estamos apartados de la causa. Hasta ahora. ¿Quién tuvo la culpa de eso, Nino? La culpa la tuvo directamente la abogada Ana Mora, que es la tía de la expareja de Rodrigo. Y también es abogada de gente del grupo Cartes. Claro, también es parte del abogado del grupo Carter. También. Ella fue la que pidió que se aparte el cruce de llamadas, por ejemplo. Ella fue la que pidió, sí, señor. ¿Y por qué no pensaba o creen ustedes? Me imagino que habrán hablado muchas veces en la familia. ¿Por qué piensan ustedes que no ni la fiscalía o algunos fiscales ni la abogada que en teoría debería velar por los intereses de la hija de Rodrigo no quieren que se acceda al cruce de llamadas, Nino? Es una prueba muy contundente. Para nosotros es una prueba muy contundente. Por eso que no quieren que se abra esa parte. Porque acá está involucrado directamente, cuando eso el presidente Cartes, está el senador Llano, también, según nos dijeron, José Ortiz también estaba involucrado, y Sotelo, lo que dieron la orden. Y hay varias llamadas. Entonces, directamente se van a saber la verdad. A mí, don Nino, yo esto te dije en privado, te dije en público también en otras entrevistas. A mí me sorprende y admiro mucho tu valentía de seguir hablando. Y te pregunto si vos nunca tuviste miedo de decir así tan de frente las cosas, si nunca te advirtieron algo, digamos, por hablar y denunciar lo que le pasó a tu hijo, ¿verdad? La realidad es que no tengo miedo. Y si me tiene que matar por esto, yo no tengo problema. No, moriría por mi hijo. No, de miedo no tengo absolutamente nada. Ustedes van a seguir pidiendo justicia para Rodrigo, Nino. Por supuesto. Y ahora tenemos esperanza que haya un cambio. Si hay un cambio de gobierno, sí, tenemos esperanza de que va a haber justicia. Pero si no hay cambio, se termina ahí. No va a haber justicia para Rodrigo. Ya no va a haber. Al menos yo ya no voy a poder ver la justicia para Rodrigo. Ya no voy a poder.